Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Michoacán es un estado místico, lleno de una gran diversidad cultural, gracias a su pasado indígena y sus leyendas, que abonan a crear todo un halo de suspenso gracias a los mitos y los relatos que cuentan experiencias que envuelven diversos lugares o personajes michoacanos. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Campanero de la Muerte. En un pueblo perdido de la Sierra Michoacana, fue un escenario de una extraña historia, pero la gente de aquel lugar comenzó a darse cuenta de algo que no estaba bien con el padre Juan. Esto pasó cuando un domingo en plena misa, a las 12, se presentó en un estado inconveniente. Estaba borracho, así que el sacerdote apenas pudo llegar al altar antes de trastabillar y de caer vergonzosamente. Sus acólitos lo recogieron y lo llevaron a la sacristía. Ese día la misa se canceló y mientras la gente se alejaba murmurando, pero las religiosas que nunca faltan se comenzaron a persignar pensando que aquel sacerdote, siempre tan amable, se le había metido el diablo. En verdad, hacía tiempo que el pobre padre Juan padecía una enfermedad que se llamaba alcoholismo y lo había logrado mantener en secreto hasta ese día. Y el pueblo rara vez es misericordioso, así que comenzó a evitarlo en lugar de ayudarlo. Cada vez menos gente asistía a sus misas y a pesar de que él había hecho promesas formales de regenerarse, el notorio ausentismo hizo mella en el ánimo de aquel religioso, quien estaba sumergido cada vez más y más profundamente en el alcohol. Una tarde, en el autobús de las 4, llegó una carta para él. Era de la diócesis de aquel lugar. La gente importante del pueblo se había quejado de su conducta y se le ordenaba terminantemente que abandonara aquel pueblo y se presentara en la cabecera del estado, esto para ser degradado como ignominia, es decir, que le retiraran el hábito y dejaría de ser un sacerdote. Pero fue más lo que esta alma firme y atormentada pudo soportar. Esa misma noche, mientras volaban las campanadas y el pueblo se reunía ante la iglesia, más por el morbo de qué es lo que pasaba, que verdadera compasión hacia aquel padre. Cuando llegaron fue la sorpresa y el escándalo que les causó ver al padre Juan, vestido con sus ropas de sacerdote, parado en lo alto del campanario, mientras gritaba unas palabras. «Dios mío, perdóname». Ese fue el grito del sacerdote ante el mismo pueblo, que guardó silencio. «Mensajero de la muerte, soy yo. Acógeme, Dios mío, aunque no soy digno de acercarme a ti». Un grito brotó de la multitud cuando aquel malogrado padre Juan saltó del campanario y fue a estrellarse contra el pavimento 20 metros más abajo. Su cuerpo, sin vida, fue enterrado fuera del campo santo, porque el ser sepultado en el territorio sagrado era prohibido para los suicidas. Pronto, otro padre más joven y sano fue enviado para relevar al sacerdote muerto. Como la memoria de los pueblos suele ser muy corta, pronto la gente olvidó al antiguo párroco, pero comenzó a tomar fuerza un escándalo, cuando se comentaba una y otra vez en los portales y en las casas, que no pasaría mucho antes de que lo recordaran otra vez. Aquel padre, Azrael, estaba contento con su parroquia. Lamentablemente, estaba profundamente triste por el fin de su antecesor, y rezaba todas las noches por la salvación de su alma. Como hombre religioso, sabía que el padre Juan no tenía perdón según las leyes de la Iglesia Católica. Pero si Dios, en su infinita misericordia, podía entender que esa alma descarriada solo había cometido un pecado, el pecado de enfermarse de alcoholismo. Azrael era lo suficientemente moderno para poder comprender el alcoholismo y que no es un vicio, sino un auténtico padecimiento progresivo, incurable e inmortal. Así que él decía
que en ese sentido lo que había pasado no era un pecado, sino una auténtica cruz. Así que una noche después de decir sus oraciones y de rezar el Padre Nuestro de costumbre por el alma del Padre Juan, el Padre Israel creyó escuchar ruidos en la sacristía. Se asomó alumbrándose con una linterna de pilas. Había que ahorrar en aquella época la energía eléctrica que apenas llegaba, y llegaba racionada a aquel pueblo perdido en esa sierra. En medio de las sombras le pareció ver la silueta de un sacerdote, el cual estaba cruzando presurosamente la puerta, la cual daba a las escaleras que llevan al campanario. Iba a seguirla, cuando de pronto las campanadas de la iglesia comenzaron a sonar. Atónito, el Padre Israel pudo ver cómo aquellas cuerdas subían y bajaban sin que nadie las estuviera moviendo. Se persinó y cayó de rodillas. De su alma salió tan solo una plegaria: Dios mío, ayúdanos. Al siguiente día hubo una muerte en el pueblo. Una de las ancianas que vivía con su nieta fue encontrada sin vida. El médico dictaminó que se había tratado de un paro cardíaco. El Padre Israel administró los últimos sacramentos a ese cuerpo que fue enterrado en el cementerio. Tuvo que hacer un esfuerzo de voluntad para poder dominar aquel violento miedo que seguía sintiendo desde aquella aparición y las campanadas que se escuchaban al vuelo. Hecho que no había comentado con nadie, y aquel asunto se repitió una semana después. De nuevo, Israel escuchó ruidos en la sacristía y vislumbró la figura de aquel sacerdote, que parecía mucho al difunto Padre Juan. Comenzó a subir por las escaleras del campanario y las campanas sonaron. A la mañana siguiente, 2 niños habían salido al campo y fueron encontrados muertos. Se habían ahogado en el río. 2 veces más y otras 2 muertes inesperadas. De pronto el pueblo comenzó a atar cabos. Eran varias las personas que juraban que muy tarde en las noches anteriores a esos decesos habían visto al Padre Juan cruzar por la plaza principal. Poco después, las campanas se habían oído repicar solas, sin que nadie las estuviera tocando. Con angustia, el tañido de aquellas campanadas anunciaba el siguiente deceso. Empezaron a llamar al Padre Juan como el campanero de la muerte, hasta que el Padre Israel decidió que ya era suficiente. Suplicó postrado, hincado frente al altar: Dios mío, líbranos por piedad de esa alma atormentada e indícame, en tu infinita misericordia, qué debo hacer para darle paz, la paz que todos tus hijos arrepentidos se merecen. Y así se sumió en una profunda meditación. Llamó a rebato. Al principio, la gente no salió, porque tenían miedo que aquellas campanas estuvieran tocando solas. Pero después vieron que era el Padre Israel el que las estaba tocando, y de pronto se extendió la voz. Ya junto todo el pueblo les dijo: el alma del Padre Juan es un alma perdida que debe ser devuelta al camino de la luz. Podemos hacer una misa en su honor y perdonarlo de corazón. Solo así evitaremos que las campanas de la muerte vuelvan a tocarse en este pueblo. Acto seguido, la misa se celebró. Casi toda la gente estuvo rezando por el Padre Juan por miedo, pero algunas buenas almas, entre ellas las del Padre Israel, lo hicieron honestamente, en un acto de desesperación. Aquel perdón sincero de todas estas personas era suficiente para que la misericordia ejerciera su divina influencia. A partir de ese día, nunca más las campanadas del pueblo doblaron lanzando un fúnebre presagio. Y alguien mandó poner una lápida del Padre Juan en aquel campanario de la muerte, con la inscripción: Dios te ha perdonado. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.